¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos al pelotazo de Asturias Televisión en este nuevo año, en este año 2020. Hoy, día 7 de enero, pues comenzamos otra andadura más, ¿no? Es la misma temporada después del parón invernal que tuvieron los equipos en todas estas categorías que nosotros seguimos y que, bueno, muchos de ellos ya reanudaron su actividad con el primero de año prácticamente, ¿no? Daban las campanadas y muchos de ellos pues ya echaban a andar. Algunos de ellos ni siquiera tuvieron un parón pues para no mantener o entumecer los músculos del cuerpo y afrontar esta segunda parte del campeonato lo mejor posible. Porque además es que se da la circunstancia de que durante esta primera jornada del campeonato en el año 2020 recién estrenados, pues muchos de ellos, muchos equipos que acababan esa primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga. Vamos a entrar ya en materia. Antes desearles a todos ustedes que hayan tenido unas muy buenas fiestas, buena entrada del año 2020 y sobre todo que tengan un feliz año todos los que nos siguen en el pelotazo aquí en Asturias Televisión. Así que entrando ya en materia y viendo un poquitín lo que aconteció en esta primera jornada de Liga del año 2020 y última de la primera vuelta del campeonato, nos encontramos con partidos disputados en la jornada del sábado, en concreto pues la mitad prácticamente de la jornada se disputaba en sábado. Comenzaba con un Llanes 3 en Real Avilés 1, se adelantaba el Real Avilés pero luego acababa remontando el Llanes pues en muy poco tiempo de partido. Al Avilés se le fue complicando la historia después de una no muy mala primera parte por parte del Llanes, pero sí buena por parte del Real Avilés, que como digo se adelantaba en el marcador y que luego veía como el Llanes en una buena segunda parte y sobre todo en unos buenos minutos muy eléctricos del conjunto llanisco pues acababa por darle la vuelta al marcador. 3-1 final con expulsiones por parte del Real Avilés, que tampoco podrá contar con su portero Borja Piquero. Más malas noticias para el Real Avilés, porque además, bueno, pues viviendo una semana un poco convulsa, parece que llega con nuevos aires el proyecto Norte Proyectos Mallorquines, que es el dueño ahora mismo del Real Avilés, por lo menos en la parcela deportiva y económica son los que gestionan al Real Avilés, y ya digo que tienen planeado que la próxima semana en el Rabanal, si es posible, se siente en la banqueta Abraham Albarrán. Hasta ahora empezó la temporada como entrenador del Madalena Morcín de preferente, no lo hizo bien, no lo acompañaron los resultados, se fue del Madalena Morcín, empezó a jugar al fútbol otra vez precisamente en el Real Avilés y ahora bueno pues parece que ha llegado a un acuerdo con Diego Baeza, que es el que va a gestionar ahora Norte Proyectos Mallorquines aquí en Asturias, al Real Avilés, y parece ser que, bueno, pues si es posible tramitar esa ficha, se va a sentar en la banqueta, ya digo, del Real Avilés como entrenador Abraham Albarrán el próximo fin de semana. 0-1 ganaba el Lealtad de Villaviciosa en el siguiente partido, en el Florán, en Sotrondio. Así pues, con esa victoria por la mínima, salvaba sobre la bocina prácticamente los 3 puntos que le aseguraban el seguir una semana más como líder o como campeón de invierno en este caso, ¿no?, de la tercera división, a asegurar, como digo, el campeonato de invierno el Lealtad de Villaviciosa. Ya lo hizo la temporada pasada y lo vuelve a hacer en esta. El praviano que venció por 1-3 en Ceares, un campo difícil y complicado como es el campo de la Cruz. Los de Manel que se acercan al Ceares precisamente, y también, bueno, pues un poquito más a la salvación, el Gijón Industrial que vencía y alargaba un poquitín su buena dinámica contra el Colunga por 2-1. El Caudal de Mieres, que después de su cambio de entrenador no valía Manolo Simón, los resultados no lo acompañaron tampoco. El hasta ahora secretario técnico Chuchi Collado, que ya dirigiera al Caudal la temporada pasada y que bueno pues le habían echado fuera del Caudal, llegó con este nuevo grupo, con este nuevo presidente que entró en el Caudal Deportivo, también acompañado por Miguel Rico, que ahora se hace cargo de la Secretaría Técnica, porque bueno, tiene el título recién sacado de secretario técnico y va a ejercer como tal en el Caudal Deportivo de Mieres, y Chuchi Collado será cargo de la banqueta, donde ya debutaba contra el Siero y venciendo por 1-0, victoria por la mínima, pero también bueno, con sensaciones positivas para Chuchi, ¿no?, en el reestreno en su Caudal Deportivo de Mieres.
Otro partido ya de domingo que se disputaba era el Navarro 1, Urraca 0. Buena victoria para los de Héctor Suárez, que ante el equipo Revelación pues vencían por 1-0. El Covadonga con un polémico penalti, por lo menos para el entrenador visitante no lo fue. Se quejaba amargamente en la sala de prensa el entrenador Marcos Suárez del entrego de ese penalti pitado al Club Deportivo Covadonga. El Condal 1, Llanera 1. Se adelantaban los de José Luis Rodríguez pues en una carrera por intentar afianzarse en posiciones de playoff de ascenso, pero empataba muy rápido Rueda para el Condal, con lo cual, bueno, pues ahí, a partir de ahí el partido ya no se movió el marcador. El Lenense 0, Vallovín 0, duelo de la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Al Vallovín le vale, pues de momento para salir del descenso y al Lenense pues para seguir sumando puntito a puntito. Y cerraba la jornada el Tuilla Mosconia con victoria para los de Tuilla por 1-0, que les asegura el coliderato en esta última jornada de la primera vuelta del campeonato, que queda de la siguiente manera. Líder y colíder son el Lealtad y el Tuilla, con 41 puntos en los dos casos. Con 36 viene el Covadonga, con 35 viene el Caudal de Mieres, que vuelve a recuperar esa plaza de playoff después de haberla perdido a manos del Llanera, que se queda con 35 puntos ahora mismo también, empatado con el Caudal, pero fuera de momento del playoff de ascenso. Y además que la semana que viene tienen que jugar su partido entre ellos, en el hermano Santuña, Caudal, Llanera, son un auténtico partidazo. El Llanes que se queda ahí a rebufo con 33 puntos y luego ya hay un pequeño corte con el Urraca que tiene 29, los mismos que el Gijón Industrial con 25, el Entregu con 23, el Mosconia y el Ceares con 22, el Previano con 21, el Condal 19 para el Lenense, 18 para Navarro y Colunga, con 17 el Vallovín, que como digo, de momento sale de la zona roja, donde entra el San Martín, que se queda con 17 puntos. Y también el Real Avilés, que se queda con 15 puntos y en penúltima posición. El último de la tabla ahora mismo es el Siero, que marca, como digo, el farolillo rojo con 13 puntos. Próxima jornada, íntegramente de domingo y con auténticos partidazos. San Martín Mosconia, Navarro Vallovín, es un auténtico partidazo el Navarro Vallovín por la zona baja de la tabla. Covadonga Real Avilés, los dos con mucho en juego. Condal Entregu, Llanes Gijón Industrial, Ceares Urraca, Tuilla Siero, el duelo quizá más desequilibrado de la categoría, porque el Tuilla es colíder y el Siero es colista, aunque ya digo que no va a ser tanta la diferencia que haya en el terreno de juego. Seguro que estarán de acuerdo los dos entrenadores conmigo. Previano Colunga, Lenense Lealtad y el auténtico partidazo para cerrar la jornada en el hermano Santuña, como digo, entre el Caudal Deportivo y el Llanera. Vamos ya a dar paso a la regional preferente, a ver lo que fue también la jornada en regional preferente, con también muy buenos partidos y uno de ellos además que se lo vamos a mostrar en un reportaje. Comenzamos el resumen de lo que fue la jornada con los partidos disputados el sábado. Racing de la Guía 2, Asturias de Blimea 1, Atlético Lugones 1, Roces 1. Astur 1, Turón 1, los dos con mucho en juego también. El Astur que necesitaba sumar de a 3 para irse hacia arriba y el Turón también para salir del descenso. Los dos, bueno, pues un puntín para cada uno, no le saca de probes. Valdesoto 3, Llaneras 0, el Valdesoto que se coloca segundo también y mete un colchón de puntos. San Claudio 1, Candás 0, Titánico 2, Coyoto 0. El líder, que es más líder, el Titánico de la Viana. El Universidad de Oviedo 0, Nalón 1. Sorprendente la victoria del Nalón en San Gregorio, con un buen partido de los de Dani Maso. Madalena Morcín 1, Tineo 0. También era vital el partido para el Madalena Morcín, porque se enfrentaba a un rival de los de abajo, al Tineo, que venía con buena dinámica positiva de los de Trancón. Pero se encontraron con un Madalena Morcín que puso muchas ganas sobre el terreno del juego, le acabó valiendo ese tanto a 0 para imponerse al Tineo y bueno, pues ver un poquitín de luz al final del túnel, ¿no?, en esa tabla clasificatoria. El Avilés Stadium 0, Berrón 1, también sorprendente victoria de los de Mario en el Juan Muro de Zaro, y cerraba la jornada el Unión Comercial 0, Podes 1, que además tenemos nosotros el resumen, nos lo dejó el Ojo de Alus y se lo enseñamos ya lo que fue ese partido en el campo de la Isla entre el Unión Comercial y el Podes.
El que caiga hoy por ahí va a cagarse en todo. Pero veo que no me tiene por qué no, yo también, yo que llevo... ¡Sale uno! Árbitro. De la Copa Rey, yo miro el teléfono.
Pues con ese resumen cerrábamos un poco el repaso de lo que fue la jornada número 19 en preferente y ahora les paso a contar un poco la clasificación que sigue comandada, como digo, por el Real Titánico de la Viana con 46 puntazos, tan solo un partido perdido en esta categoría, mismo partido perdido también que tiene el Valdesoto, pero más empates y más victorias tiene, menos empates y más victorias tiene el Titánico, por lo tanto 46 puntos para el Titánico, 40 para Valdesoto, 36 para tres equipos, Roces, Avilés Stadium y el sorprendente APQ Roces, APQ Podes, como digo, que tiene esos 36 puntos. Con 31 viene el San Claudio, con 29 el Astur, con 26 para la Universidad de Oviedo, 25 para las Asturias de Blimea y el Unión Comercial, con 24 el Berrón, con 23 el Coyoto, 22 puntos para el Atlético de Lugones, con 22 puntos también el Llaranes, con 21 el Racing de la Guía. Pequeño corte porque 21 son 3 los que saca el Racing de la Guía. Ahora mismo al Nalón de Olluniego, que marca la salvación con 18 puntos, y otro pequeño corte para irnos al descenso. Tineo con 14 puntos, Turón con 14 puntos y el Madalena Morcín, que ve un poco de luz al final del túnel, porque eran muchos los puntos que separaban al Turón de la salvación, y de momento, bueno, pues sigue manteniendo esa brecha de 7 puntos con el descenso, o sea, con la salvación, y eso, bueno, pues le permite por lo menos respirar, ¿no? El enfermo respira, que es el Madalena Morcín. Próxima jornada, auténtico partidazo el que abre la jornada en el Juan Muro de Zara a las 4 de la tarde el sábado, ese Avilés Stadium TS Carroces, y para el domingo el resto de la jornada, Real Titánico de la Viana Candás, Universidad de Oviedo Turón, Universidad de Oviedo Turón, dije, Nalón Podes, Atlético Lugones Coyoto, el derbi del Nora, que se suele decir, Astur Berrón, San Claudio, Asturias de Blimea, y para la tarde el Valdesoto, Tineo, Madalena Morcín, Unión Comercial y Racing de la Guía Llaranes. Bueno, pues muchos duelos directos, ¿no? en esta jornada, pues hay muchísimos duelos que se pueden catalogar como directos y veremos a ver lo que pasa en esta jornada número 20 del Campeonato Nacional de Liga en Regional Preferente. Y en Primera Regional, que también tenemos los marcadores definitivos de lo que fue esta jornada número 19, aquí ya no es la primera de la segunda vuelta, sino que ya llevan algunas de esta segunda vuelta porque son menos equipos y evidentemente la última de la primera vuelta fue la 17, con lo cual llevan 2 jornadas de la segunda vuelta. Con resultados sorprendentes en el grupo primero, por ejemplo, ese que abría la jornada en el Municipal Naveto entre el Europa de Nava y el Estudiantes de Somió y que acababa con victoria de los de Juanjo Cabanillas por 1-4. Hacía 986 días con sus noches que no perdía el Europa de Nava en su terreno de juego. Última derrota contra el Sariego en segunda regional y perdió en casa en esta semana contra el colista de primera regional, el Estudiantes de Somió. En Ribadeneyra 1, Bosco 2, Atlético Camocha 2, Hispano 1, importantísima victoria para el Camocha. Manuel Rubio 1, Independiente del Lires 2, lo cual le permite al Manuel Rubio seguir enganchado arriba. La Fresneda 3, Quintueles 1, respiran también un poquitín más aliviados los de Vicente Alonso. Campomanes 0, Lealtad B 2, Unión Astur 3, Gozón 1, importantísima victoria de los de Pablo del Unión Astur ante un Gozón que venía haciendo las cosas muy bien y que no obstante sigue enganchado arriba en la pelea. Piloñesa 1, Argüero 0 y Ribadesella 1, Langreo Eulalia 1 en un duelo de altura que acababa con esas tablas en el campeonato. Tenemos también la tabla clasificatoria que comanda el Ribadesella con 43 puntos. Segundo es el Manuel Rubio, que tiene 41, con 37 puntos viene el tercero, el Langreo Eulalia, y el Gozón, que tienen esos 37 puntos, los mismos que el Europa de Nava, que como digo, pierde la condición de equipo de playoff. Luego vendría ya el Argüero, el Hispano, con 29, 27 puntos para el Hispano, 27 también para la Lealtad de Villaviciosa, con la Piloñesa
que está noveno en la tabla clasificatoria con 27 puntos también, con 25 vendría el Bosco, el Ribadedeva, luego el Quintueles, Atlético Camocha con 23 puntos, la Fresneda con 20, con 16 el Independiente de Lieres y con 14 abajo ya metidos en descenso estaría el Unión Astur y el Campomanes para cerrar la tabla. El Estudiantes de Cabanillas, que como digo se queda después de esa sorprendente victoria con 12 puntos y a 4 de la salvación que como digo ahora mismo marca el Independiente de Lieres. Grupo segundo de esta categoría de primera regional con los siguientes encuentros: Vegadense 3, La Manjoya 3, Luarca 2, Covadonga B 0, el líder que sigue intratable, el Luarca, inaugurando también el 2020 igual que dejó el 19 con victoria tras victoria, Real Tapia 1, Andes 1 en el derbi de Navia y Tapia, Guillén La Fuerza 1, Muros 0, Pumarín 3, Real Juvencia 0, Celtic Deporte 1, Narcea 2, el Narcea que sigue imparable, San Claudio 5, San Claudio B 5, Marino de Cudillero 1. Ojo a esta goleada del San Claudio B, que también ve la luz con esta goleada. Y otro derbi, ¿no?, de la comarca de Valdés, entre Trevías y Barcia, que los separa pues muy pocos kilómetros, y que el treviense pues perdía ante el Barcia por 1-3 ante los de Pablo Barbón. Puerto Vega 2, La Caridad 1 cerraba la jornada número 19 en esta primera regional en el grupo segundo. Luarca es líder, más líder, 49 puntos, 38 tiene el Barcia, que recupera su plaza de playoff de ascenso con 38, viene el Real Tapia con 36 puntos, el Narcea, que ya digo que es sorprendente los de Enrique del Riego, lo bien que lo están haciendo en este arranque de temporada, el Andés y la Manjoya, que se quedan con 32 puntos, con 30 puntos vendría el Pumarín, con 27 el Vegadense, con 26 puntos dos equipos, Puerto Vega y Treviense, con 25 el Muros Balompié, el Cova B, que viene con 24, con 22 otros dos equipos, Real Juvencia y Guillén La Fuerza, con 22 puntos, con 18 el Marino de Cudillero, y a partir de ahí descenso. La Caridad, 15 puntos, con 12 puntos, a pesar de su goleada, el San Claudio B cerrando la clasificación, el Celtic de Puerto, que tan solo suma 8 puntos y que ya ve la posibilidad de salvación a 10 puntos, lo cual es también un auténtico mundo para el Celtic de Puerto. Repasando un poquitín lo que pasó en segunda regional, que ya digo que fue muy poca cosa porque en segunda regional no hubo jornada para finalizar. Este 2020 no tuvieron jornada y simplemente se pusieron al día algunos partidos que se tuvieron que disputar. La próxima jornada ya será normalizada, será la jornada número 14 en el campeonato regional de segunda regional en sus tres grupos, en el primero, el segundo y el tercero. De momento el Cánica sigue marcando el paso en el grupo 1 con 31 puntos, con 26 le sigue el San Jorge y el Condal B. En el grupo segundo el que marca el paso es el Juventud Estadio, que también tiene 31 puntos, con 29 viene el Llanera B y con 28 Atlético de Lugones B y el Entregu B. Y en el grupo tercero, pues el que recupera el liderato después de ponerse al día con sus partidos es el Navia, que también tiene 31 puntos, pero empatado aquí con el Pillarno de Castrillón, que también tiene los mismos 31 puntos. Tercero es el Salas con 30 puntos. Parece que se la van a jugar esos tres, no solamente el campeonato, sino también el orden de los puestos de playoff. Es el grupo un poquitín más claro, más definido de los tres, porque el corte es importante con el Miranda. 7 puntos le saca ya el Salas al Miranda, y eso, bueno, pues en un campeonato tan corto, pues parece una distancia bastante grande. Con esto cerramos lo que es el bloque semanal del pelotazo. Esta semana es un poquitín atípica, un poquitín rara. Mañana y pasado no habrá pelotazo. Tuvieron aquí toda la información de la primera jornada del 2020 y nosotros volvemos como siempre el martes que viene con más fútbol regional, con todo el fútbol modesto en la única televisión que se ocupa del fútbol modesto, de este fútbol de barro, del fútbol genuino, del de verdad, el que nos interesa, el que nos importa, el del barrio. Volvemos, como digo, el martes con todos estos partidos para que ustedes puedan disfrutar durante el fin de semana con toda la información, y luego con las tertulias del miércoles y el jueves aquí en Asturias Televisión, en el pelotazo. Hasta entonces, muchas gracias, feliz año 2020, sean felices y por lo menos parezcanlo.